Bueno, pues nada, es el turno de las preguntas, de las aclaraciones, de lo que queráis. Estamos a vuestro servicio. Determinado pensamiento insiste mucho en que lo personal es político y las feministas que escriben sobre feminismo y las feministas que no escribimos sobre feminismo también sostenemos esa misma verdad que está relacionada precisamente con el hecho de que nos ocupemos con estos asuntos. Simplemente quería hacer esa observación. Sí, perdón por pedir perdón. Efectivamente, sí. Sí, el problema es que eso no lo piensa todo el mundo todavía, ¿eh? Afortunadamente se ha avanzado muchísimo, ¿eh? Cuando yo empecé a trabajar alimentación allá por los años 90, principios, me decían que estaba tarumba. Ahora ya hay mucha gente que se dedica a ese tema y afortunadamente a otros temas. Pero no pensemos que todo el camino está hecho, ¿eh? Mi idea no era ni mucho menos pedir perdón, sino al contrario, reivindicar la importancia de estos aspectos aparentemente menores por recurrentes, por cotidianos, pero que creo que en muchos casos están en la clave del desarrollo histórico, ¿eh? Y entonces no era tanto pedir perdón como reivindicar. Sí, yo te invitaría a darle la vuelta y a hacerlo, como dicen ahora, de forma propositiva, ya que además eres, como ha dicho tu doctorando, casi prestigioso. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Creo que el agradecimiento también es bueno, no solo el perdón o la disculpa. A mí me parece fundamental todos estos aspectos que contextualizan y que nos ayudan a dar un uso, una utilidad a los objetos y además a analizar los objetos y la materialidad como espacios habitados, que eso es fundamental. Y vinculado a esos espacios habitados, bueno, pues me han surgido varias preguntas, algunas preguntas vinculadas pues también a la exhaustividad de los inventarios valencianos, sobre todo, y catalanes, frente a la parquedad a veces de inventarios castellanos y cómo lo habéis confrontado con objetos materiales y con respecto, bueno, pues a Juan Vicente, ¿no? que siempre son tan evocadores todos tus trabajos. Me ha llamado mucho la atención las cucharas, no sé a qué inventario correspondían, pero unas cucharas que en su descripción incluían como una especie de textos o lo que podían ser lemas y claro, y eso ya en sí mismo, que es algo que puede aparecer documentado en otros objetos materiales, parece que puede estar exento de un uso doméstico, digamos, como cotidiano. No sé si la palabra cotidiano es la adecuada y si eso te lo has encontrado documentado en más inventarios, la presencia de lemas en estos objetos y si eso, como has sugerido, que podían tener otros usos, qué posibles usos simbólicos, representativos podían otorgarse a esos objetos. Y un poco, no sé, tenía alguna pregunta más, no sé si a otras personas, si las hago seguidas o sí. También con respecto a Laura, todo el emparamentado de todas las habitaciones y todos los espacios me ha llamado mucho la atención y la verdad no sé el motivo, porque sobre todo en Centro Europa se colocan esteras en los suelos en vez de alfombras, o me ha parecido entenderte que era más habitual esterar que colocar alfombras en los suelos y que si eso tiene
alguna connotación, hay algo que está dentro, no sé, se me escapa, vamos, se me escapa el uso, que en ese sentido la diferenciación que puede haber. Y a Luis Almenar, que es yo creo que ya alguna vez hemos comentado sobre los objetos de vidrio, y yo me he encontrado esos objetos no en inventarios, sino representados, botellas de vidrio, y sobre todo en espacios de erudición, y donde la utilidad no tiene lógica a priori, ¿no? Y si has pensado, si has investigado o has trabajado sobre el uso representativo, no sé, simbólico, no, semántico, no sé qué término usar, a estos objetos aparentemente también cotidianos. Y bueno, muchas gracias. Bueno, respecto al uso de lemas, no he encontrado más que este caso, de momento es un unicum, de hecho que todavía nos quedan muchos por mirar, pero no han aparecido de momento más. El inventario, que además no es completo, solo una parte de este poeta, de Jordi de Sant Jordi, es increíblemente detallado, seguramente por cómo era el personaje también, ¿eh? El personaje es un noble que en realidad es hijo de mudéjares, o sea, imagínate, y que escala en la corte de Alfonso el Magnánimo. Sus vestidos, para describir cada vestido, utilizan tres líneas, y son súper suntuosos, bueno, increíbles, además a la ultimísima moda, ¿eh? Parece como que está constantemente reivindicándose como poeta de la corte, como dandy, etcétera, frente a unos orígenes que en la época se podrían considerar más o menos oscuros, ¿eh? La aparición de lemas y demás es mucho más frecuente en vajilla y sobre todo en los solados y demás. No descarto que puedan aparecer más, pero es un caso un poquito especial. Y no descarto tampoco que este señor, por cómo era y demás, no los utilizara también, no los sacara en los banquetes especialmente que él celebraba, ¿eh? Yo creo que aquí la representación tenía mucho más que ver que otras cosas. Sí que aparecen, pues como he comentado, con partes de plata, con alguna decoración, con ese tipo de cosas. Normalmente estamos hablando ya de casas de un cierto nivel, pero bueno, no dejan de aparecer tampoco incluso estas más refinadas, empeñadas en casas de terceros, ¿eh? Con lo cual yo creo que habría una pequeña parte de la población que podría usar esas cucharas de verdad, ¿eh? que las usaría en no sé si en sus comidas cotidianas o solo en sus banquetes más o menos públicos, y una gran parte de la población que tenía solo una o dos cucharas y que las guardaría como oro en paño para cuando las necesitara para conseguir dinero líquido. Yo creo que más o menos la proporción estaría 1 de cada 10 las utilizaba habitualmente y el resto seguramente las tenía para empeñar, más que nada. Bueno, con respecto a lo de las esteras, a ver, realmente se utilizaban mucho más las esteras que las alfombras, evidentemente por el coste y porque la alfombra es un elemento es un objeto de representación fundamentalmente, que además, bueno, es que lo he hecho, quizá lo he dicho de una manera muy rápida y no me he explicado suficientemente, pero la alfombra es representativa cuando se utiliza como lo que nosotros entendemos alfombra, es decir, para hollarla y demás, suele estar reservada pues, a grandes personajes o la vemos fundamentalmente dentro de lo que son contextos más sagrados, y lo habitual eran las esteras. Y bueno, en una corte como la del Duque de Berry aparece la estera, y además, bueno, me has comentado que te has encontrado en la documentación valenciana el uso de esteras, que era lo más habitual. Ha sido quizá una mala interpretación, que me he expresado mal, porque la alfombra muchas veces se utiliza simplemente como tapete o como colgadura, en fin, tiene otros usos mucho más variados precisamente por su riqueza. Bueno, pues gracias por la pregunta. El uso de la iconografía, como muy bien sabes, no es tan sencillo como parece, porque la imagen no tiende a ser sencillamente, en fin, una ventana al pasado, ¿no? Sino que ahí hay una serie de convenciones artísticas y demás. Te comento porque sí que es cierto que una convención que vemos mucho en retablos catalanes es botellas de vidrio sin aparente uso encima de baldas
acumuladas con otros enseres, vamos a decir, trastos de ir por casa, ¿no? Pues unas cajas, unos paños y lo que sea, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho, lo conocerás seguramente, representaciones San Jerónimo, ¿no? El del escritorio, creo yo, ¿no? Pues hay muchísimos San Jerónimos del siglo XV que te aparecen con una botella de vidrio encima de una balda sin aparente representación. Y también verás muchas vírgenes flamencas en las cuales en un lateral hay también botellas de vidrio. ¿Por qué está ese vidrio ahí, ¿no? Como en los casos que tú has mencionado? Bueno, por un lado pienso que cuando se trata de pintura flamenca puede tener algún simbolismo de ese que es muy típico de ese tipo de pintura, pero por otra parte, algunas de esas botellas yo sí que me imagino que tienen estas aguas aromáticas. Por ejemplo, en la Corona de Aragón hay una pieza llamada almarrasa, que es lo mismo que en castellano se llama almanjarra, aparece así en la documentación de Simancas, que es una especie de ambientador medieval, porque es una botella de estas con orificios para que salga el aroma del interior, ¿no? Ya vemos que estas aguas aromáticas tienen una funcionalidad múltiple, ¿no? Desde el propio aroma a su ingesta y sus fines medicinales cosméticos. Entonces, es posible que algunas de esas que estén expuestas sin aparente uso verdaderamente sea porque ambientaban el aroma, o que sea una convención del propio pintor, o que sencillamente no lo sepamos. Tampoco hay que descartar la propia estética, porque ya hemos visto, y he puesto una batería, ¿no? De precisamente eso que he puesto como 5 o 6 así en fila, eso era todo de retablos catalanes en este tema que se repite, ¿no? Que aparecen encima de una balda. Y como vemos, se aceptan muchas formas, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una combinación todo, pero la solución hay que buscarlo entre lo estético, lo aromático y pues algo que quizás se nos escape de momento. Ya está. No sé si puedo aportar solamente una pequeña cosa sobre ese tema, que claro, es un poco más tardío, pero por ejemplo, en pinturas de inicios del siglo XVI, en Portugal también con esta tradición flamenca, esta estética flamenca, cuando surgen esos ambientes y con esas asociaciones del vidrio y de esas cajas, normalmente suelen tener una comparación con algo que aparece también en inventarios de ese mismo momento en Portugal, por ejemplo. No sé si pasa el mismo aquí con los valencianos, que son, por ejemplo, ambientes relacionados con las boticas. Lo que estabas hablando con aguas, de estas botellas tendrían aguas, normalmente las cajas tendrían cosas dulces como mermeladas y cosas de ese tipo, y las botellas o otros tipos de recipientes también en cerámica surgen con aguas o que serían... O sea, es una parte, la botica normalmente se asocia, puede ser algo físico o solamente este tipo de cosas que están junto a la cámara de donde la persona está más cerca, donde duerme o está cerca de ese compartimento y claro, asociados a la salud y eso surge muchísimo en los inventarios y en los cuadros es un poco... O sea, las pinturas reflejan un poco eso, al menos al inicio, o sea, desde la primera mitad del siglo XVI sí que normalmente están asociados a eso. Además, en el siglo XVII después tenemos partes de estas cajas abiertas con las mermeladas y cucharas puestas y todo, y se ve más o menos su interior, lo que tendrían y se asocian así. Aprovecho para preguntar... por un lado, a la comunicación sobre la cerámica, si al mismo tiempo que mostrabas la evolución de la cerámica esmaltada en Paterna, si hay cómo es la evolución de la cerámica bizcochada y vidriada. O sea, si las tradiciones, si hay muchos cambios formales y tecnológicos o no, o si siguen o no, si hay cambios. Y claro, y después, para
para Juan Vicente, con relación a las cucharas, por ejemplo, ¿hay indicaciones de otros tipos de materiales, como sea el estaño, el latón, el marfil, por ejemplo? Y si hay indicaciones de variaciones estéticas que se notan a lo largo del siglo, no sé, XV, no sé si después avanzan un poco más. Y es eso. Gracias. ¿Comenzamos por la cerámica nosotros? Sí. Bueno, el repertorio que encuentras en Paterna, en cerámica común, es extensísimo, en Paterna. Muy posiblemente porque es un centro alfarero como tal y se producían muchas más piezas, muchos ejercicios, muchas pruebas de alfar que no llegaron a comercializarse, no llegan ni a Valencia. Pero las publicaciones de Mercedes Mesquida dan cuenta de ellas. Ahí hemos apuntado, quizá no con el acierto que tocara, pero que hay un barniz, un tipo de cubiertas que aparece en el siglo XIII, son estas cubiertas verde intenso que caracterizan muy singularmente los jarros para beber, para servir vino, estos con el cuello alto, y algunos alteifores o zafas que tienden a, en un momento dado, digamos, son las piezas estrella del repertorio en la fase colonial de la producción. Sin embargo, a partir de la introducción de las cerámicas estañíferas y decoradas con verde y marrón, con azul, con loza dorada, con dorado, estas piezas pasan a iniciar un proceso de declive. Y es curioso porque en Europa estas piezas continúan durante toda la Edad Media y moderna. Sin embargo, en el ámbito valenciano, digamos, quedan a un nivel relegado a partir de las llegadas de la loza de cubiertas estañíferas. Y ahí hay esa duda de, bueno, cómo evolucionan, pero también cómo aparecen. Porque así como hay, la hipótesis general es, hay un know-how, hay un conocimiento general alfarero que pasa de la tradición musulmana a la cristiana en un contexto de producción totalmente diferente y en el cual la parte alfarera es totalmente, por completo, dependiente de cómo se estructura la producción. Pero, por ejemplo, los barnices que recubren típicamente los ataifores en época almohade son barnices normalmente turquesas, desaparecen por completo, y aparecen estos barnices verdes intensos. ¿De dónde viene? No lo sabemos. No lo sabemos, pero los encuentras en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Alemania. Y, sin embargo, seguramente vienen igual que vienen la tradición de las ollas grises, vienen, digamos, por Cataluña o por Aragón, pero no sabemos cómo se introducen. ¿Eso es lo que puedes añadir algo a eso? No. En principio, estaba pensando en la pregunta que habías hecho y en cuanto a formas, es verdad que evidentemente las formas de mesa, por ejemplo, se tiende a que tengan unos tratamientos especiales, ¿no? Digamos, entre decorativos y funcionales, también por cuestiones de contención de líquidos y de aislar la pieza del contenido. Y, por ejemplo, no conozco pitchers, jarros como los que hemos encontrado vidriados, que no sean vidriados. Iríamos a lo mejor a algún tipo a otra forma, a un cadaf, a un tipo de... Sí, en el caso de los cántaros, no. En el caso de los cántaros vidriados no existen prácticamente, a no ser que tengan esos primeros con algunos puntos turquesa, pero el cántaro sí que adopta una forma que es totalmente bizcochada en todas sus líneas y hay una evolución ahí de formas y de tipos de cuellos distinta. Eso es verdad. Las zafas o los lebrillos pasa igual. En los lebrillos, sobre todo en la zona sur, la que yo más conozco, los que encontramos la mayor parte son bizcochados, ¿no? Con decoraciones, con temas pintados en manganeso, por ejemplo, pero muy pocos vidriados, como nos han pasado en IFAC en turquesa, ¿no? Que
que serían de los últimos que se fabrican en Paterna en ese finales del 13, inicios del 14, ¿no? Aunque tengan funciones similares, ¿no? O para amasar, o también para lavar, o para otro tipo de función, ¿no? Esas quizás serían piezas más con funciones más múltiples. Esas no serían más habría que profundizar en ellas, ¿no? Pero en general sí que parece que hay yo al menos aprecio una diferenciación en cuanto a qué formas y a dónde las diriges, ¿no? Solo porque viene en continuación de lo que estaban diciendo. Con relación a la pasta de las piezas, ¿se nota una diferencia entre la producción de la bizcochada y de la vidriada a plomo o de la estanífera o no? No. No, o sea, la pasta de las piezas es más o menos igual. No, los hemos apreciado en esas producciones iniciales, que no son paterneras, que son previas, ¿no? Las hemos encontrado, son las que hablaba Javier al principio de la intervención, que son esas cerámicas de facies colonial, ¿no? Que realmente pues no sabemos exactamente esos vidriados que sí que aparecen por muchos lugares de Europa y que aquí las encontramos, pero no sabemos exactamente todavía el origen de dónde procede ese tipo de barnizados, ¿no? Y ahí sí que encontramos pastas grises, igual que pastas con ollas, con pastas grises. Pero después es verdad que Paterna se olvida de ese tipo de pastas, es capaz de hacer cocciones oxidantes y después reductoras para que parezcan ollas con pasta gris, pero realmente utiliza las técnicas y las arcillas que tiene en sus talleres, ¿no? Entonces no hay prácticamente diferencias. Incluso yo que conozco más las del 15 en ese sentido, las pastas son prácticamente las mismas. Los análisis que hemos realizado de ellas no han dado muchas diferencias con las que se podían tener. Solamente esa diferenciación entre esas primeras producciones que sí que parece que proceden de un punto todavía no localizado, pero que evidentemente no proceden del área en la que no se producen en el territorio en el que nos encontramos, ¿no? Sino que deben de venir de otro lugar, posiblemente traídas por aquellos que vienen desde esa zona. ¿De dónde las adquieren esas personas que acaban descendiendo desde el norte, desde la Cataluña Bella y Nova y desde Aragón hacia el sur? Esa es la incógnita. Bueno, yo sencillamente agradecerte el comentario que has hecho y que desde luego lo tendré en cuenta, ¿no? El caso portugués que has estado mencionando. Creo que, ya digo que hay una parte importante de este vidrio que tiene mucho que ver con, como muy bien apuntas, en la cosmética, los jarabes, incluso las mermeladas, en fin, todo lo que en esa época gestionan los boticarios y que tiene que ver con la salud. De hecho, no he querido entrar más que en cuestiones expositivas en lugar de más cuantitativas, pero una cosa que vemos muy claro en estos inventarios, curiosamente, es que de decirnos una finalidad concreta para estas botellas suele ser más estas aguas que no el vino, el aceite o el agua. Al menos es la manera en la que se han confeccionado estas fuentes, ¿no? Y bueno, pues insisto en que es un campo a explorar y no solo tiene que ver con la botella o con la damajuana o garrafa, ¿no? Sino que hay todo un circuito, ¿no? Desde la misma producción de estas aguas y su circulación, y que es muy interesante, ¿no? Ya hablaremos de esto en octubre en profundidad, pero hay un mercado, ¿no? Que además circula por el Mediterráneo y sabemos que reyes como Martín el Humano, ¿no? Pues recibían garrafas con aguas de estas de Azahar y demás, de Venecia y de Oriente, ¿no? Y bueno, pues llama mucho la atención. Y luego eso, el recipiente natural, son estas botellas de vidrio, no son ninguna otra cosa. Siempre está esa asociación como un material predilecto para este tipo de sustancia, ¿no? Entonces, pero por eso que te agradezco el comentario. Sí, respecto a lo de las cucharas que habías comentado. A ver, de los casos que hemos estudiado hasta ahora, la gran mayoría son o de plata o de madera, que son los dos extremos. Aparece un par de casos, cucharas de latón, en algún caso más cucharas de hierro, y en un caso que además está relacionado con un mercader flamenco, creo recordar, cuchara de estaño, ¿no? Es decir, esto del estaño y tal parece más cercano a ese mundo atlántico, ¿no? Por lo que hemos visto hasta ahora. De marfil no hemos encontrado hasta ahora. Y en cuanto a las modas, el problema es que no es la fuente más adecuada para ver esto, porque no todos los notarios son igualmente detallistas. Entonces hay algunos que te dicen cosas y otros que simplemente te dicen una cuchara y ya está. Con las que tenemos, claro, aquí tenemos la ventaja del número.
aunque no todas lo digan, pero como tenemos muchos, pues hay algunos que te dicen cosas. Entonces, sí que vemos lo de los mangos retorcidos estos que he comentado, pues parece que empieza la moda hacia 1420. Esa década de 1420 debe tener su importancia en el diseño en muchas cosas, ¿eh? También lo he encontrado, por ejemplo, en la multiplicación de las sillas, ¿eh? Por ponerte otro ejemplo y demás. Lo de la cola de bellota también aparecería por ahí un poquito más tarde, pero claro, de momento no me atrevo a hablar de pautas, ¿no? De cambios en la moda a partir de una documentación que es tan poco explícita en muchos casos. Gracias. Bueno, para mí sí, funciona. Tenía simplemente un apunte porque me ha llamado mucho la atención el hecho de la comparación entre lo que se hacía en Valencia de emparamentar los edificios públicos cuando había una fiesta, una celebración, o por ejemplo el día de San Dionís, que era tan importante en la ciudad de Valencia, o cuando había una entrada real, se emparamentaban los balcones, se emparamentaban, y también es como ese uso ha llegado hasta nosotros cuando hoy en día también emparamentamos esos balcones y cómo todo esto se ha perpetuado en el tiempo. Y para Juanvi tenía una pregunta sobre los cuchillos de madera. Esos cuchillos de madera que menudean en los inventarios y su uso también, en la mesa o se utilizaban en la cocina. Es bastante difícil de saber. Yo los he visto más en la cocina, no sé de lo que tú pensarás, y no sé exactamente para qué se usaban, probablemente para cortar cosas que no eran especialmente duras, como hoy tenemos también cuchillos hechos de otros materiales, a lo mejor algún tipo de queso blando o cosas así. Yo no lo he visto tanto en la mesa, lo he visto mucho más como cuchillos de cocina. Y bueno, la verdad es que no te puedo decir mucho más, creo que iría por ahí la cosa. Bueno, si no os importa, me atrevo a meterme para, bueno, pues ya dejamos este turno de debate y procedemos a las conclusiones de la clausura, si os parece bien. Muchas gracias a todos.